Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí nuevamente con ustedes para poder dar continuidad a la serie de temas que el Señor Jesús nos ha dispuesto en el corazón. Y en este caso hemos estado hablando de las palabras en griego para entendimiento, específicamente hoy pues tratando con relación a lo que son los sustantivos. Eh, Recordemos de que todo esto que hemos venido hablando tiene una base que es prácticamente lo que es la parábola del sembrador. Y junto con ello también el escenario de lo que es junto al camino. Entonces, cuando sale de junto al camino son aquellos que no entendieron la palabra y el enemigo la quita. Por eso nos hemos estado enfocando en lo que es el entendimiento y viendo las palabras tanto en hebreo como en griego, para que nosotros podamos comprender y entender qué es entendimiento y pues obviamente esto nos ayudará a saber cómo poner en práctica la palabra o orarle al Señor para que el Señor nos ayude en las diferentes manifestaciones o prácticas que se relacionan al entendimiento. Entonces, por esa razón, hoy vamos a ver la palabra nous, que es prácticamente la penúltima palabra con respecto a esta serie, ¿verdad? Luego veremos, si no estoy mal, la palabra noema, que es la última, pero posiblemente vamos a dar, si Dios lo permite, un resumen, o si no, pues avanzaríamos a otra situación. Pero si Dios lo permite, vamos a continuar y hoy vamos a brindar esta situación con lo que corresponde a la palabra nous en griego. Muy bien, entonces vamos a orar para dar inicio y que el Señor Jesús nos sostenga y nos fortalezca para poder transmitir la palabra como Él lo necesita y desea. Vamos a orar. Padre bendito en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo, este espacio para alabanza, la gloria de tu gracia. Te pedimos hoy que sea protegido este tiempo, que sea librado de todos los enemigos, tanto en mi caso para poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas, como en el caso de los oyentes también, Padre, que van a recibir tu palabra. No queremos que el enemigo les quite la palabra, sino que queremos poder ministrar conforme a lo que tú necesitas, conforme a tu sabiduría, gracia, inteligencia, dirección, conforme a tu bondad, benignidad y beneplácito en el nombre de Jesús, Padre. Líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra de tinieblas, de toda obra de arrogancia y de maldad, para exaltarte y honrarte plenamente y para siempre. Gracias, amigo nuestro, por tu gran amor y por tu apoyo y solvencia. Te damos las gracias en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra, el honor, poder y alabanza, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, como estaba mencionando, por el amor de Dios, estamos aquí hoy y hoy veremos lo que correspondería a la palabra nous, que es entendimiento. También como lo hemos resaltado, ya no solamente hoy, sino que en diversas ocasiones, el punto donde venimos partiendo es el reino de los cielos, tocando o enfatizando lo que es la parábola del sembrador, porque Jesús comienza a hablar acerca del reino de los cielos y cuando comienza a hablar, expresa la parábola del sembrador y en la parábola del sembrador nos dan lo que corresponde al reino. Y nos habla Jesús de que Él necesita que nosotros demos fruto al ciento por uno, fruto que sobreabunde, porque es parte de lo que Él requiere. Y también nos enseña de que hay cosas que pueden estar impidiendo que nosotros demos fruto. En este caso, lo que correspondería junto al camino. Ese es el escenario que hemos estado tocando. Y el escenario junto al camino enfatiza que son aquellas personas que no entienden la palabra. Por eso nos hemos centrado en la parte del entendimiento. Ahora, hemos visto alrededor de unos 10 temas aproximadamente relacionados a qué nos impide entender. Esta hay una lista de reproducción en YouTube, ¿verdad? También, como también lo hemos resaltado, ¿verdad? Hemos visto qué nos puede impedir entender y qué podríamos hacer para poder comenzar a entender. Pero asimismo también nosotros sabemos o entendemos que hay personas que pueden dudar de saber si están entendiendo o no. Otras personas pueden asegurar que son entendidas y hay otras personas que quieren aprender de qué es entender para saber cómo llevarlo a la práctica. Entonces, bajo todo ese punto, también por esa razón nos introducimos a ver palabras tanto en griego y en hebreo para que nosotros tengamos una claridad de las cosas. Como dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
¿En qué sentir? De que tenemos que tener una certeza de lo que para nosotros puede ser entender o no. Es decir, tenemos una claridad si estamos entendiendo lo que es de Dios o no, de qué manera y hacia dónde nos está llevando. Por eso hemos hablado de que una persona entendida en este aspecto como Sacal habla de una persona que es próspera. ¿Próspera en qué? En la esperanza a la cual se sujetó. Si nosotros nos sujetamos bajo la esperanza de ver a Cristo, bajo la esperanza de agradar a Dios, nosotros vamos a ser prósperos si alcanzamos eso. Según Sacal, una persona entendida es una persona próspera. También hemos visto la palabra bin, la palabra yadá, que esos son verbos. La palabra binate, bun y masquil, que estos son prácticamente sustantivos relacionados al entendimiento en el hebreo. Y luego comenzamos a hablar palabras como ginosco, epiginosco, aistanomai, eido, noeo, suniemi, puntanomai, acuo, delo, enfanizó, semaino, agnoeo. Todo esto eran relacionados a lo que corresponderían verbos y luego también ya vienen pues cuestiones con adjetivos de sunetos, epistemón, dus noetos, pero agnoeo también, asunetos, que son adjetivos, y luego vienen los sustantivos que sería sunesis, pleroforia sunesis, dianoia, y el día de hoy nous, y la próxima semana veríamos noema. Ok, entonces vamos a centrarnos hoy en nous. Y siempre resaltamos lo que es Mateo 13:19. Mateo 13:19 es la base donde estamos entrando, ¿verdad? Por eso siempre lo repetimos para indicar lo que nos estamos enfocando. En este caso dice de la siguiente manera, que es la explicación de Jesús con relación a lo que corresponde junto al camino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entonces nos está explicando Jesús de que cuando Dios nos habla, ya sea por predicación, lectura, por una persona que nos aconseja, esta diversidad de maneras de que Dios puede darnos la semilla de la palabra, nosotros estamos oyendo, pero no estamos entendiendo lo que nos están diciendo. Eso va a llevar a que el enemigo nos quite y nos arrebate lo que fue sembrado en nuestro corazón y por lo tanto no seamos fructíferos. Es decir, que no fructifiquemos. Hemos puesto el ejemplo en el caso, por ejemplo, de la oración o de la lectura. Es decir, de que hay personas que nos han hablado de la oración o de la lectura o del ayuno o la alabanza, pero por alguna razón en esas áreas no hemos dado fruto. Y una de las causas por las cuales no hemos dado fruto, tal vez en la oración o en la lectura o en el ayuno o en algunas otras doctrinas, no hemos podido fructificar, es porque tal vez no hemos estado entendiendo lo que se nos está hablando, tanto de la oración, lectura o algunas otras enseñanzas que hemos recibido cada domingo, algunas personas que van cada domingo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos estamos centrando. Entonces, vemos de que junto al camino aparecen Marcos, Mateo y Lucas. Al tomar los tres, sacamos estos 4 puntos generales que decía: 1, personas que oyen; 2, no entienden la palabra; 3, la palabra les es quitada; y 4, no creen y se salven. Es decir, que a causa de no entender la palabra, las palabras les es quitada y por consecuencia la persona no cree y se salva. Por lo tanto, vemos que aquí hay un problema y el problema se resolvería enfocándonos en el entendimiento. Si logramos enfocarnos en entender, ya no nos lo quitarían la palabra y por lo tanto creeríamos y seamos salvos, o guardaríamos la palabra y fructificaríamos. Ahora, en este caso, viendo la palabra nous, que vamos a ver el día de hoy, vamos a verla siempre en los diccionarios que hemos estado tratando, que es Diccionario Strong Concordance, Diccionario Vine, Diccionario Thayer. Cada uno un enfoque: Diccionario Strong, un diccionario de concordancia; Diccionario Vine, un diccionario expositivo; y Diccionario Thayer, un diccionario de definición. Ok, veamos nous, que es la 3563. Dice que es probablemente la base de ginosco. Y aquí nos dan a nosotros el número Strong Concordance, que es el 1097. Dice intelecto, es decir, mente divina o humana en pensamiento, sentimiento o voluntad. Por implicación, significado, entendimiento, mente, pensar.
Ok, entonces aquí hay algo importante, ¿verdad? Que nos va a ayudar también a entender nous, porque si nos damos cuenta nos da una generalidad. Pero lo relacionan con ginosco, porque recordemos que ginosco hace referencia también a un conocimiento y hace referencia también a entendimiento, pero eso es un verbo. Entonces nos deja entender a nosotros, conforme lo que hemos estado viendo, pero igual lo resalto, que miramos lo que era de ginosco y epiginosco. Ginosco haciendo referencia a un conocimiento general, a un conocimiento que no necesariamente va a ser profundo, pero cuando se habla de un epiginosco ya es un conocimiento detallado o profundo. Entonces ginosco es una generalidad o una base, algo más amplio, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a entender también el caso de nous, porque nos habla cuando la Biblia mencionaría, si uno leyera directamente el hebreo o nos topamos con la palabra nous, que hace referencia a una generalidad en el entendimiento. Entonces, eso también lo vamos a explicar más adelante, aproximadamente cuando vayamos finalizando la reunión, porque ya hemos visto otras palabras como lo que es dianoia y también como lo que ya también vimos que es sunesis. Entonces, en ambos casos vemos de que también se usa entendimiento. Es ahí donde nos entraría la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, eso también lo vamos a ver ya al finalizar. Pero lo que quiero que nos quedaría, por así decirlo, claro ahorita, es de que no se enfoca en un entendimiento general. Y por eso acá habla también de lo que correspondería, y dice aquí mente o intelecto, divina o humana, en sentido que está hablando de un amplio rango de entendimiento, ya sea humana, divina o inclusive a veces se habla de un entendimiento corrupto, pero lo habla de una forma general. Entonces, ahora vamos a avanzar acá. Vimos que ha sido traducido en la Biblia Reina Valera como entendimiento, mente o pensar. También nous tiene un énfasis en lo que corresponde a mente, y por eso en el diccionario Vine no coloqué la información que nos aparece sobre entendimiento. ¿En qué sentido? Cuando alguien sabe que o tiene un diccionario Vine, se da cuenta que colocan los, por grupos las palabras, es decir, en este caso las palabras que son para entendimiento, colocan todos los verbos para entendimiento. Luego en este caso también que tiene adjetivos, todos los adjetivos para entendimiento y luego todos los sustantivos o nombres para entendimiento. Pero también las palabras se pueden utilizar o pueden tener un mayor énfasis en otros contextos, como el caso de ginosco, que acabamos de ver. Porque ginosco, aunque se puede colocar como entendimiento, pero su principal base se cimenta en conocimiento. Pero se puede aplicar para entendimiento, es decir, que esa palabra no es exclusiva para entendimiento. Similar a lo que vimos, por ejemplo, en el caso del hebreo, que en el hebreo habla de 3 palabras que vimos para los verbos para poder decir entender, que es sakal, bin y yada. Entonces, sakal y bin son exclusivos o específicamente para entendimiento. Pero yada está más inclinado para conocimiento, pero puede ser aplicado para entendimiento. Entonces, a ese punto entra también nous. Es decir, nous va enfocado principalmente para mente, pero también incluye lo que correspondería a entendimiento. Es decir, se pueden usar para los dos ámbitos, para mente o para entendimiento. Es menor cuando se utiliza para pensamiento. Es mayormente entre esas dos líneas, entendimiento o mente. Por eso acá en este caso lo que estoy colocando en el diccionario Vine es la definición que dan en el artículo de mente y no en el artículo de entendimiento. En el artículo de entendimiento o en la descripción de entendimiento colocan lo que correspondería a esta palabra se usa para entender, solo eso dicen. Por eso para más información lo envían a uno a mente. Esto menciono por si alguien tiene diccionario Vine y se pregunta, pues no es lo que yo miro, lo que tienen en pantalla no es lo que tengo en mi libro, por así decirlo. Entonces vemos aquí dice, nous denota, hablando en general, el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión.
y las de sentimiento, juicio y determinación. Su utilización en el Nuevo Testamento puede analizarse de la siguiente manera. Denota a la facultad de conocimiento, el asiento del entendimiento. Entonces, si nos damos cuenta acá, nos está hablando de lo que hemos estado mencionando. Tanto la facultad de conocimiento, que por esa su razón o su base que viene ginosco, pero también como su aplicación en el entendimiento. Es decir, si uno conoce, llega a entender algo. Y aquí dice que lo refleja Lucas 24:45, que es entendimiento. También en la Reina Valera, en la antigua personal mayormente, lo colocan a veces como sentido o sentir algo. Luego dice Romanos 1:28 como mente, Romanos 14:5 como mente, ánimo 1 Corintios 14:15, entendimiento en 1 Corintios 14, perdón, entendimiento. Luego aparece 1 Corintios 14:19 como entendimiento y en la Reina Valera lo colocan como sentimiento. Esa es la Reina Valera antigua. Efesios 4:17 como mente. También a veces lo colocan como sentido en la Reina Valera antigua. Filipenses 4:5 como entendimiento. Y Colosenses 2:18 mente y Reina Valera como sentido. Es decir, si alguien tiene una Reina Valera antigua, se va a dar cuenta de que en ciertos momentos lo colocan como sentido, no como entendimiento ni como mente. Ya en la Biblia Reina Valera 60, ya el mayor uso que dan es sobre entendimiento o sobre mente. Por eso la diferencia, si alguien se pregunta eso. ¿Verdad? 1 Timoteo 6:5 de entendimiento, Reina Valera revisada. 2 Timoteo 3:8 de entendimiento. Tito 1:15, mente en la Reina Valera antigua como alma. Apocalipsis 13:18 también como entendimiento. Apocalipsis 13:18 como entendimiento y Apocalipsis 17:9 como mente. Ahora, el inciso B, con respecto a lo que venimos hablando de Vine, dice consejos, propósito de la mente de Dios. Romanos 13:34, la mente del Señor. Romanos 12:2, entendimiento. 1 Corintios 1:10 como mente. 1 Corintios 2:16, la mente, 2 veces. Ahora, de este punto, inciso B tiene 2, que dice 1, de los pensamientos y consejos de Dios. 2, de Cristo, un testimonio de su deidad. Efesios 4:23 como mente. Ahora el inciso C, que es de lo que venía A, B y C, la nueva naturaleza que pertenece al creyente en base al nuevo nacimiento. Romanos 7:23 como mente y la Reina Valera antigua como espíritu. Romanos 7:25 como mente, donde se contrasta con la carne, el principio del mal que domina al hombre caído. Ahora dice, bajo B puede incluirse, 2 Tesalonicenses 2:2 dice, modo de pensar, Reina Valera antigua como sentimiento, donde significa la determinación de mantenerse firme en medio de las aflicciones, mediante la confiada espera del día del reposo y la recompensa mencionados en el primer capítulo, véase entendimiento, modo pensar. Muy bien. Eso es diccionario Vine. Ahora vamos a ver el diccionario Taller, que el diccionario Taller es uno de definición. La diferencia entre el expositivo y el expositivo prácticamente es como que nos estuviera explicando la manera de aplicarse, pero no está definiendo directamente en sí qué puede ser, ¿verdad? Entonces, en este caso, el diccionario Talla se enfoca como que en definirnos precisamente qué puede ser. Dice de la siguiente manera, dice, la mente, que incluye por igual las facultades de percibir y entender, así como la de sentir, juzgar y determinar. 1A, la facultad de intelecto, el entendimiento. B, la razón en un sentido más restringido, como la capacidad para la verdad espiritual, los poderes superiores del alma. C, el poder de considerar y juzgar sobriamente, con calma e imparcialidad. 2, un modo particular de pensar y juzgar, es decir, pensamientos, sentimientos, propósitos y deseos. Ok, ahora vamos a ver qué dice la escritura con relación a nous. Ya vimos ciertas definiciones, unas más extensas que las otras, y ahorita obviamente también vamos a revisar versículos para que nos quede un poquito más claro de las definiciones que se dieron anteriormente, tanto en Strong Concordance, Diccionario Vine y Diccionario Thayer. Entonces, como mencionaba, en el caso de nous,
nos da un entendimiento, por así decirlo, generalizado, o por así decirlo, un conocimiento común de las cosas. Y ya las otras palabras que se han utilizado como dianoia o como suniesis, o en el otro caso de lo que correspondería la palabra noema, que vamos a ver la otra semana, ya entran sobre un entendimiento de de una especificación o aplicación un poquito más específica. Y que también el día de hoy vamos a mencionar con relación a ello para que nos quede un poquito más claro. Entonces, vamos a ver ahorita las concordancias con relación a lo que vemos con la palabra nous. Hablo de las concordancias, como ya sabemos que una concordancia es donde se encuentra en la Biblia, ya sea en este caso la palabra griega. Si nosotros usáramos solo una Biblia en español, como tal vez muchas de las personas tienen, o se van a dar cuenta que al final de sus Biblias, no en todas, algunas Biblias tienen, por ejemplo, palabras en español y después un listadito de versículos seleccionados. Por ejemplo, puede decir amor y pueden poner ciertos versículos sobre el amor donde uno puede ir a buscar otra vez. Es decir, amor está en 2 de Juan, capítulo 1, versículo, por ejemplo, creo que es el 5. Entonces ahí está la concordancia, que alguien tal vez leyó amor, por ejemplo, en Mateo, pero también aparece en 2 de Juan, en el español. Eso es una concordancia que ayuda para poder estudiar o para poder ver otros versículos para uno lograr entender o comprender qué se está transmitiendo o diciendo. En este caso, como nos estamos entrando en la palabra nous, sería donde encontramos la palabra nous en la Biblia. En este caso, cómo se ha traducido como entendimiento, es decir, si uno busca nous, como entendimiento se ha traducido en Lucas 24:45, esto basado en Biblia Reina Valera 60, ¿verdad? Sería Lucas 24:45, 1 Corintios 14, 14 al 15 y 1 Corintios 14, 19, Filipenses 4:7, 1 Timoteo 4:7, 2 Timoteo 3:8, Apocalipsis 13:18. Se ha traducido comúnmente en la Reina Valera 60 como Romanos 1:28, 7:23 y 25, 11:34, 12:2, 14:5. Perdón, este 12:2 no, este 12:2 está en el anterior. No lo modifiqué, perdón. Perdón, aquí solo aclaración. Romanos 12:2, eso está como entendimiento. Yo creo que aquí confundí, lo puse como mente, pero este es entendimiento, ok. Entonces, también aparecen en Romanos 14:5, 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 2:16, Efesios 4:17 y 23, Colosenses 2:18, Tito 1:15, Apocalipsis 17:9. Y como pensar o modo de pensar aparecen en 2 Tesalonicenses 2:2. Ok, entonces eso es lo que tenemos en las concordancias. En este caso, al ser bastantes versículos, nos vamos a centrar solo en los versículos relacionados al punto 1 que correspondería a entendimiento. Es decir, vamos a revisar para tener una idea de a qué se refiere nous con respecto a entendimiento y ciertos versículos que nos van a ayudar a comprender o a entender un poquito más. Entonces vamos a ver acá, en este caso Lucas 24:45, dice de la siguiente manera: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Otra vez, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces aquí hay algo importante a resaltar, ¿verdad? Que Dios les abrió el entendimiento, es decir, que Jesucristo les está explicando algo conforme a las escrituras, pero ellos no estaban comprendiendo y ellos no estaban asimilando la información. Por lo tanto, dice que Jesús les tuvo que abrir el entendimiento en general, para que lograran comprender. Entonces, este punto es bastante importante a resaltar, porque aquí nos enseña a nosotros que Dios tiene la capacidad de ejercer algo en nosotros para que podamos entender. Es decir, que a veces nosotros podemos estar luchando con una revelación o un conocimiento, algo que leemos en la Biblia, y queremos, por así decirlo, forzar para poder entender, y podemos, por así decirlo, esforzarnos o inclusive buscar alguna otra información como comentarios bíblicos, escuchar predicaciones, y no necesariamente aún así podamos entender. Entonces, lo que deberíamos hacer, según lo que aquí nos está mostrando,
es orarle a Jesús para que Él nos abra el entendimiento. Y esto ya hemos resaltado que no solo lo habla acá, sino que también lo habla, por ejemplo, cuando hablamos la palabra dianoia, que fue la semana pasada. ¿Qué sucedía en ese caso? Decía de que el apóstol Pablo dice que oraba en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18, dice que él oraba pidiendo sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Entonces ese ojo de su entendimiento hacía referencia a dianoia, es decir, entender, pero se logró entender a causa de que pidió sabiduría y revelación. En este caso está hablando de que se nos abra el entendimiento. También cuando hablamos de la palabra sunesis, que también va relacionado al entendimiento, vemos de que Jesús dijo que Él no le iba a dar necesariamente la sabiduría a la comprensión a aquellos que ya eran entendidos, es decir, que aquellos que eran suniesis o entendidos, sino a aquellos que les pidieran revelación a Dios. Entonces vemos que en todos los casos que hemos estado viendo, tanto sunesis como dianoia, o en este caso nous, habla de que Dios nos da la capacidad para que entendamos, ya sea por revelación, por las peticiones de sabiduría y revelación, o en este caso que uno pida, Señor, ábreme el entendimiento para que comprenda las escrituras. Y aquí hay algo importante también a resaltar, porque que vemos aquí que es para que comprendieseis, es otra palabra que es diferente a nous, ¿verdad? Si no estoy mal es suniemi. Voy a revisar lo tenía que apuntar. Entonces, esa también es una palabra que es diferente a nous, pero también hay una combinación que vamos a entrar en una especificación más tardecito, porque regularmente cuando uno lee la Biblia, no solo en la palabra nous, sino que en otros pasajes de la Biblia aparecen diferentes formas de aplicar el entendimiento, pero es porque en sí mismo el griego es muy amplio y muy específico a la hora de definir sus explicaciones, ¿verdad? Por eso que hemos visto que para entendimiento en verbos habían casi 14 para darnos una explicación correspondiente al entendimiento. Entonces, en este caso, por eso hay una especificación aquí también con relación a eso. Entonces vamos a ver esa palabra, solo para señalarla, para que no se me escape la palabra exacta. Es el 45 aquí. Entonces vamos a ver aquí 45. Es para que comprendiesen, es la palabra suniemi. Es su... Ay, perdón. Vamos a limpiar aquí, perdón. Entonces, la palabra aquí, suniemi. Esto es ni mi. Ok, suniemi. Entonces, suniemi, en este caso, esto es un verbo, según lo que hemos estado hablando. Y aquí cuando habla entendimiento, esto es nous, hace referencia a un sustantivo. Entonces, ¿por qué? Porque dice, entonces abrió el entendimiento, es decir, la capacidad de ellos para entender. ¿Para qué? Para que cuando ya entraran en el ejercicio de querer comprender las escrituras, pudieran comprender las escrituras. Entonces, por esa razón es de que muchas personas nos recomiendan a nosotros cuando uno entra a leer la Biblia, cuando uno va comenzando en el Evangelio, que uno ore antes de leer la palabra. ¿Por qué? Porque Él es Dios el que nos va a abrir el entendimiento. Es decir, no es una cuestión únicamente que nos esforcemos y forcemos las cosas para entenderla, porque no vamos a poder. Es más o menos como si tuviéramos una puerta. Nosotros quisiéramos entrar por la puerta y quisiéramos, por ejemplo, ver qué hay después de la puerta. Si no tenemos llave, si andamos golpeando, agarrando un martillo, hacha, con tal de abrir la puerta, no vamos a poder ver lo que hay debajo de la puerta. Si nosotros, por ejemplo, hay ciertas puertas que tienen donde se mete la llave y está como el hoyito para poder ver. O cuando uno a veces en las puertas, cuando uno mira debajo, hay como una pequeña abertura de luz donde uno puede ver. Es decir, es como que nosotros viniéramos y quisiéramos ver lo que hay detrás de la puerta por medio de esa hendidura, o quisiéramos ver lo que hay de la puerta por lo que hay ese pequeño espacio que nos permitiría ver. Pero es mejor
preguntarle a Jesús y decirle, Señor, ábreme la puerta para que yo pueda entrar y ver lo que hay adentro. A ese aspecto se señalaría esto. Entonces vemos aquí que hay una diferencia entre esta parte nous, en el sentido de lo que se conoce como la palabra, y la acción del comprender o ejercer esta comprensión. Cuando hablamos de Suniemi en su momento, hablamos de recolectar el grupo de información, por así decirlo, reunirla y meterla en nuestra mente para comprenderla y entenderla. Entonces, por esa razón, debemos abocarnos a Jesús para poder entender las cosas. Por eso es importante orar para que el Señor nos ayude. Si tenemos dificultad con ciertos textos de la Biblia, no es únicamente agarrar como que las metodologías que podemos conocer, sino que es más bien acercarse a Jesús y decirle, Señor, ábreme el entendimiento para comprender las Escrituras. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos aquí otra vez que habla de nuestro entendimiento, es decir, la capacidad que nosotros tenemos de conocer o analizar las situaciones que se nos presentan, pero habla que Dios necesita que lo renovemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una formación nosotros en nuestra vida sobre nuestro entendimiento. Es decir, de que cuando nosotros nacemos, nosotros cuando caminamos en la vida, nuestros papás o mamás, abuelos, tíos, vecinos o el entorno que nos rodea, nos da a nosotros una forma de comprender algo o de vivir o de entender las cosas. Por lo tanto, nosotros actuamos basado en eso. Por eso la Biblia habla de la vana manera de vivir que aprendiste de vuestros padres, según el entendimiento que les dieron sus padres a ustedes. Y esto involucra también, por ejemplo, cómo va a ser nuestro trato con los demás. Cuando yo era niño, por ejemplo, mi papá me decía, cuando nos hablamos con un conocido de él, lo primero que me decía, mire, salude. Entonces él me estaba incentivando a entender de que lo primero que tengo que hacer yo al saludar, a toparme con alguien, es buscar saludarlo. Ese sería, por así decirlo, el entendimiento en la cultura o en cierto aspecto, por ejemplo, aquí en el país. De igual manera, cuando a veces uno va en el ascensor o cuando uno va a un lugar, se nos enseña eso. Inclusive, por ejemplo, cuando uno va a comer a la mesa o a un restaurante, si uno ve a alguien comiendo, por lo menos a mí lo que me enseñó mi padre era que uno le diga provecho cuando ve a alguien que está comiendo. Entonces es una forma de entender algo. Nos enseñaron, lo conocimos, lo aplicamos y entendimos que eso es una forma de educación, de ser nosotros educados, ¿verdad? Entonces nosotros nos han sido formado un entendimiento. Ahora, cuando ya crecemos, hablamos con personas, escuchamos conferencias o mentalidad de otras personas, y eso es un gran grupo de cosas que se van a ir formando en el camino. Que eso no necesariamente proviene del todo de Dios, ¿verdad? Algo así como ahorita las filosofías de ideología de género o ciertos movimientos tal vez artísticos o filosóficos, etcétera, ¿verdad? Que a veces se introducen, nosotros tenemos una forma de pensar, o inclusive también lo relacionado al pecado y algunas otras cosas. Entonces nuestro entendimiento se formó a través de todo eso que nos fue inyectado, inclusive por televisión, radio, etcétera. Más ahora, pues con las redes sociales y todo ese grupo de cosas, todo eso ha moldeado nuestro entendimiento. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ciertamente Él sabe que tenemos ciertas cosas que debemos cambiar, ¿verdad? Es decir, ciertamente nos ha dado el Espíritu Santo y hemos sido dados a una nueva criatura, pero obviamente hay cosas que hay que cambiar, que hay que renovar, que inclusive le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, recordemos de que estuvo caminando con Jesús, estuvo aprendiendo de Jesús por 3 años casi. Y cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, recibe al Espíritu Santo, él ya era estaba en un ser renovado, era un Pedro nuevo al Pedro que tal vez vimos nosotros antes de que Jesús muriera en la cruz, ¿verdad? Pero aún así, Dios le tuvo que mostrar en Hechos capítulo 10, con relación a lo que aconteció o sucedió con las otras creaciones, en este sentido, con lo que puede ser los animales, puede ser con los humanos y otras situaciones. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en la azotea, Dios le baja a un grupo de animales que el judío o la ley decía que eran inmundos. Y por lo tanto, cuando Pedro tenía hambre, Dios le dijo, mata y come, Pedro.
Pedro dice, Señor, pero no ha venido nada inmundo a mi boca. Yo no he comido nada inmundo. Es decir, como que he guardado la ley. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he purificado. Es decir, que le estaba renovando el entendimiento a Pedro. Le está diciendo a Pedro, mira, lo que yo hice en la cruz santificó y purificó todo. Y alguien dirá, hermano, pero eso lo sabemos. Sí, pero él como judío no. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una situación de que no podían involucrarse con los pecadores, es decir, con los que no eran judíos, con los que no vivían la ley de Dios. Era algo, por así decirlo, abominable o aborrecible para un judío sentarse a la mesa con alguien que era un extranjero. Entonces, eso que le mostró Dios, que era santificado por medio de la sangre de Cristo todas las cosas, llevó a renovar el entender a Pedro o darle esa base, por así decirlo, de entendimiento para que cuando luego le llegan creo que al momento, le llegan a tocar la puerta en esa casa y lo mandan a llamar lo que conocemos como Cornelio. Cornelio lo manda a llamar a través de unos mensajeros y el Espíritu Santo dice, ve con ellos, perdón. Entonces viene Pedro, se iba a otro grupo de personas con él, llegan a la casa de Cornelio y él pues basado en lo que Dios le mostró en la visión o en el éxtasis que tuvo en azotea, él entra a la casa de Cornelio, a pesar de ser gentil, porque Dios le había enseñado en ese momento que no llamara a nadie inmundo, inclusive, por así decirlo, a las personas que no eran judías. Entonces él por eso entra a la casa de Cornelio, por esa renovación de entendimiento. Y cuando él entra, él dice, ¿por qué me habéis llamado? Si ustedes saben muy bien que un judío y un gentil es algo abominable estar juntos. Entonces le comienza a explicar Cornelio que un ángel le habló y que lo mandaron a llamar y que estaban dispuestos a escuchar el evangelio por boca de Pedro. Entonces Pedro comienza a predicar el evangelio y de repente viene el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre toda su familia. Y ahí se vuelve a renovar el entendimiento de Pedro porque dice, ahora también sobre los gentiles Dios ha hecho descender el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, que Pedro no asimilaba que Dios iba a derramar su espíritu también sobre los no judíos o lo que se conoce como los gentiles. Y a pesar de que inclusive Pedro citó en Hechos 2 la profecía de Joel, porque la profecía de Joel hablaba acerca de que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Entonces él, a pesar de haber predicado, haber explicado ese pasaje a los judíos a causa del derramamiento del Espíritu Santo que sería en Hechos 2, a pesar de eso, él no había logrado renovar o entender esa parte con relación a los gentiles. Entonces, cuando Dios le explica todo esto, él renueva su entendimiento. Dios se lo cambia, se lo transforma a algo renovado, a algo mejorado, por así mencionarlo, con respecto a lo que correspondería al evangelio. ¿Por qué? Haciendo referencia a que el evangelio no solo iba a ser para el grupo judío, que inclusive Dios en su momento les dijo, pero Jesús en su momento les dijo cuando les dijo, vayan a todas las ovejas perdidas de Israel, pero no vayan por camino de gentiles ni samaritanos. Pero cuando Jesús muere en la cruz y luego resucita, les dice a ellos, esperen aquí y me serán testigos en Jerusalén, Damasco, Samaria y todos los rincones del mundo. Entonces ahí vemos que les renueva el entendimiento. Entonces, ¿qué quiere entender esto? Lo que conforme habla de Romanos 12:2, que nosotros estamos en este mundo y obviamente cuando pasamos de una forma de vida que antes era de pecado, de tinieblas y diferentes cosas que nos habían enseñado y que eso nos había dado una forma de vida. Por eso aquí dice, no os conforméis. La palabra conformar habla de tener la misma forma. No os conforméis, no tengáis la forma del mundo, sino transfórmense, es decir, cambien su forma por medio de renovar su entendimiento, es decir, que su entendimiento se vuelva nuevo. ¿Para qué? Para que así comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, que prácticamente fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Entonces, basado en esto, nos damos a entender, también el ejemplo basado en el que estamos hablando de Pedro, que Pedro a través de la oración, Dios le revela algo y eso provoca que se renueve su entendimiento.
¿Por qué? Porque este siglo, es decir, el mundo en el que habitaba Pedro, para un judío era aborrecible estar con un gentil. Pero ahora en la renovación del siglo venidero, judíos y gentiles pueden cohabitar juntos porque son una nueva creación, como lo habla el libro de Romanos. Entonces, en este caso, vemos de que a través de la oración renovamos. Por eso hablamos anteriormente cuando hablamos de pedirle a Dios. Y eso se manifiesta en oración. Pero también Dios nos ha dado la escritura. ¿Para qué? Para que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Por eso en Deuteronomio capítulo 17 se habla de leer la palabra para poder aprender del temor de Jehová. Y también la misma palabra leer que aparece en el griego, que Jesús menciona, por ejemplo, cuando dice, ¿acaso no habéis leído? O cuando Jesús dice que como era su costumbre se levantó a leer. Esa palabra leer habla acerca de que leer significa aprender de nuevo. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos o nos dispongamos a leer la palabra, porque al leer la palabra va a comenzar a venir una renovación de entendimiento. No únicamente en la meditación o en el estudio, que a veces es somos mucho más impulsados por predicadores, otras personas a hacerlo, y que a veces puede también llevar más tiempo, ¿verdad? O sea, es decir, a veces el estudiar puede llevar más tiempo por el mismo ejercicio que a veces se da, pero también hay un ejercicio espiritual que es la lectura, y que a veces solo con el hecho de leer vamos a comenzar a darnos cuenta que hay cosas que son para nuestro beneficio, que son glorias de Dios o manifestaciones de Dios o promesas de Dios para nosotros y que las podemos guardar en nuestro corazón, ¿verdad? Para también entrar en una especificación, que también eso lo vamos a leer ahorita al finalizar esto, cuando terminemos de hablar del entendimiento. Entonces vemos aquí que Dios lo que quiere es que lo conozcamos su voluntad, que entendamos. Voluntad que ya Él necesitaba que conociéramos, basado en lo que dice Efesios capítulo 1, porque el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, habla acerca de que el sacrificio en la cruz o la redención que se manifestó era porque Dios nos estaba dando la capacidad de comprender su propósito. Y esa idea de que nosotros comprendiéramos su propósito, el mismo Dios se había dispuesto a hacerlo. Y por esa razón vemos todo lo que se ha manifestado a lo largo de los años. Y todo eso es una preparación para llegar a este día, para que nosotros comprendiéramos su propósito. Porque es parte de lo que el apóstol Pablo expresa en el libro de Efesios capítulo 1. Es entre los versículos, si no estoy mal, del 6 al 9. Entonces, en este caso en particular vemos que es para que conozcamos su voluntad, que su voluntad es buena, su voluntad es agradable y es perfecta. Pero para eso es que nuestro entendimiento cambie, transforme a través de la palabra de Dios, y por eso hablamos de la comunión. Y también por esta causa nos han dejado al Espíritu Santo para que nos encamine a toda verdad. Ahora vemos 1 Corintios 14, del 14 al 15, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces vemos aquí lo que ya mencionábamos, que el entendimiento habla de un aspecto general, un aspecto de un conocimiento, es decir, uno conoce para entender. Pero aquí hay una situación que habla también del espíritu. Entonces aquí esto lo utiliza el apóstol Pablo para explicar el contexto del entendimiento. Y esto lo habla en dos sentidos, ¿verdad? En el sentido de que hay cosas que vamos a hacer o estamos haciendo que edifican solo al espíritu, pero hay cosas que estamos haciendo que van a edificar a nuestro entendimiento. Y aquí no me voy a adentrar necesariamente a hablar en lo de esa oración en lenguas, sino que lo que quiero poner como ejemplo, hagamos de cuenta esto, de que a veces nosotros, cuando estábamos en el mundo particularmente, o por lo menos en mi caso pasó, de que a mí no me gustaba necesariamente escuchar música en español. Yo más que todo cuando estaba en el mundo escuchaba música en inglés, mayormente lo que era rap o hip hop, y música en inglés y ese tipo de música, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba es de que aunque yo no estaba entendiendo lo que me estaban diciendo, había una ministración hacia mi ser espiritual, en el sentido de que ellos transmitían pecado, mentira, engaño, soberbia,
prepotencia, etcétera. Aunque yo no entendía lo que decían, aunque se escuchaba bonito, había una edificación hacia mi espíritu, es decir, me estaba llenando y contaminando de maldad, aunque yo no entendía nada. Pero ahora cuando se agrega el entendimiento, es decir, yo capto o eso me ayuda o me permite a mí identificar ciertas cosas. Por esa razón es de que inclusive ya estando en Cristo, recuerdo que había una canción que se sentía como pegajosa, ¿verdad? Que la estaban cantando en inglés. Y yo dije, esta canción está como que rara, porque como que uno como que le quisiera provocar algo, ¿verdad? O que se sentía como pegajosa o llamativa. Así que inclusive había una persona que le gustaba. Entonces yo dije, voy a ver qué significa la canción. Y pues ahora con la tecnología uno ya revisa la letra. Y él estaba hablando acerca de no ser mediocre, pero en el sentido de que entre más mujeres tenía era menos mediocre, por así decirlo. Entonces yo le dije a la persona, mira, mira lo que dice la canción. Y esta persona dejó de oír la canción por lo que decía. Entonces aquí nos habla a nosotros de que nosotros le pongamos atención a lo que estamos oyendo o a lo que estamos haciendo, que lo hagamos con un entendimiento. No solo hacerlo por lo que nos digan o por lo que nos hace sentir algo, sino que también busquemos entenderlo para que genere un complemento. Es decir, no estoy diciendo con esto de que por ejemplo, escuchemos canciones, o sea, es decir, nosotros escuchamos alabanzas de Dios, palabra de Dios que nos hace sentir bien y que nos reconforta, ¿verdad? Pero también es que está bien que nos reconforte, está bien que lo sintamos, está bien que nos haga sentir bien, pero que también busquemos entender lo que nos están predicando o lo que la alabanza está transmitiendo. Entonces, esto es sumamente importante y no necesariamente lo digo por el hecho de que uno escucha una canción y que diga, ahora ya no la voy a escuchar. No, yo estoy hablando en el sentido de que escucho esta canción que me hace sentir vida en Cristo, pero ahora cuando la entienda va a ayudarme a que me regocije más en Dios. No es como que, no estoy hablando en el sentido de que entiendo para yo mejor esta ni la escucho, ¿verdad? Sino que estoy hablando de canciones de parte de Dios que son verdaderas, canciones de parte de Dios que están siendo ministradas, que sentimos un gozo, una alegría, etcétera, pero que también necesitamos comprender lo que se nos está hablando. En mi caso particular, había una canción que yo en su momento, tal vez por así decirlo, deseché hasta cierto punto o no la consideré mucho por mi entendimiento del momento, ¿verdad? Es una canción de inspiración que se llama, habla de Joel 2, capítulo 2, que dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En el momento cuando yo al principio la escuchaba, sentía el gozo y la alegría, entonces yo me regocijaba. Pero después le traté de poner entendimiento a eso, tratar de comprenderla y me di cuenta, en ese momento basado en ese entendimiento que tenía, de que era una canción, por así decirlo, triste. También hablé con otras personas y decían que era una canción triste por lo que se mencionaba de salir del tálamo y de la novia para poder, o los sacerdotes, a llorar, a tristecerse. Es decir, que salían de su gozo para entrar a una tristeza. Y en ese momento yo dejé de cantarla. Pero luego comencé a meditar otra vez. Y me di cuenta que el centro de la canción no estaba en los primeros cánticos, sino que estaba en el final. Cuando él decía que a pesar de todo eso, he aquí yo os envío pan, mosto de aceite y seréis saciados. Entonces, vemos de que en lo que se sentía o lo que se percibía que era un gozo y una alegría, que para mí no concordaba con lo que se estaba cantando, pero ya después por meditar y que también el Espíritu Santo me impulsó, entendí que no se centraba la canción en el inicio de la canción o del llanto o del lloro, sino que en la esperanza, en la bondad, en la provisión de Dios, que a pesar de haber pecado, Dios dio que decía que no les va a hacer falta nada a ustedes, a pesar de que hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Y entonces hay cosas de que ahora cuando escucho esa canción, por así decirlo, me alegro mucho más, ¿verdad? Porque me ayuda a eso. Entonces ciertamente recibimos manifestaciones espirituales, pero también hay que buscar entender eso. En este caso, ya tomando el punto también de las lenguas, no está diciendo de que no oremos en lenguas. Está diciendo que se tienen que hacer las dos. Es decir, que si una persona solo se dedica a orar en lenguas, también considere orar en entendimiento. Y que también sea conciso en lograr comprender lo que el entendimiento hace, porque es lo que expresa Pablo en 1 Corintios 14,
No que él deseche las lenguas, sino que él, por conocer cómo se mueve lo espiritual y por conocer cómo se mueve el entendimiento, por lo tanto, él expresa y explica cada una de las cosas en su lugar. Es decir, que él dice, oren en lenguas, pero también oren con entendimiento. No está diciendo que solo se ore con entendimiento. Está hablando que las dos cosas se pueden hacer. En este caso también habla de que las lenguas, como el entendimiento, hay que cantar en lenguas, como también con entendimiento. No está hablando de que se nieguen, está hablando que se pueden hacer las dos. Entonces, si hay una persona que solo ora en entendimiento, puede buscar también orar con el espíritu. Que no significa tampoco de que sea malo. Es decir, edificar el espíritu no es malo, porque inclusive nosotros somos edificados de esa manera por el espíritu de parte de Dios cuando uno ora, ¿verdad? Porque uno recibe el espíritu de Dios edificado nuestro espíritu en oración. Entonces, por esta razón es de que nosotros debemos ver los dos puntos, nuestro entendimiento, pero también la edificación de nuestro espíritu. Ok, 1 Corintios 14, 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí hace un énfasis el apóstol Pablo, no en el sistema de comunión, porque en el 14 y 15 que estamos viendo, hace referencia a la comunión que yo tengo en intimidad, en oración o en cántico a Dios, en lengua o entendimiento. En el 19 habla de que nosotros ya cuando entramos en un grupo de personas, no necesariamente es el hecho que uno hable con ellos en lenguas, porque no nos van a entender. Porque la idea de entender es de que seamos edificados por lo que entendemos, como en el caso de la parábola del sembrador. Si uno coloca una semilla y esa semilla o esta palabra se entiende, va a dar fruto. Si esta palabra no se entiende, no puede dar fruto. Entonces eso es lo que está transmitiendo el apóstol Pablo, de que cuando buscamos estar en conjunto, que no necesariamente es que vamos a hablar en lenguas, a menos que haya un intérprete, que nuestro enfoque principal sea el entendimiento. Pero no está negando o no está impidiendo que se ore en lenguas, porque al final de 1 Corintios 14 dice, no impidáis el hablar en lenguas. Y esa es otra cuestión, hay un video aparte que hicimos relacionado a esto. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí nos habla a nosotros de que a veces hay una paz de Dios que puede sobrepasar lo que nosotros entendemos o percibimos, que es mucho más grande, ¿verdad? Por consecuencia, siempre nos habla de ir a orar. Inclusive el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que está hablando acá, guardará vuestras mentes. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros, cuando se presentan problemas, cuando se presentan situaciones, nuestro entendimiento entra, por así decirlo, en el juego. Es como que nosotros lo metiéramos al campo, ¿verdad? Y nuestro entendimiento puede decir de que nosotros no tenemos la capacidad, el recurso y diferentes cosas. Por consecuencia nos preocupamos. Algo así como cuando hagamos de cuenta de que puede venir una sequía y que nosotros no tengamos nada de agua. Entonces no solo no tenemos agua y de repente viene una sequía. Entonces nosotros nos comenzamos a preocupar. Nos comenzamos a decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué podría hacer yo? Entonces, pero no entendemos que Dios puede traer una provisión, algo similar a lo que aparece en la Biblia, cuando Dios saca agua de la peña. Entonces, que el Señor nos diga, mira, ve y pégale a la peña o háblale a la peña y de ahí va a salir agua. Entonces, puede haber sequía, pero Dios puede provocar que de la peña salga agua. Y es más o menos lo que le pasó a la viuda de Sarepta de Sidón. Porque ella, en su entendimiento, había una escasez porque no estaba lloviendo. En su entendimiento, ella tenía solo harina, un poco de harina y un poco de agua, y en su entendimiento era lo único que había para comer, y que como ya no había nada más, pretendía después morirse. Ese era el entendimiento de ella. Pero cuando vemos en la voluntad de Dios, y cuando uno ora a Dios, Dios dice que le envía al profeta Elías, y Elías lo que hace es decirle, bueno, dame a mí primero, y después haz tú lo demás con lo que quieras. Pero lo que pasó fue que Dios le dio provisión a la mujer, y ella vivió, o sea, no murió como ella lo tenía pensado, como su entendimiento lo dictaba.
era morirse, pero bajo lo que Dios, o bajo la oración o el clamor, Dios entra y le dio una paz que sobrepasaba su entendimiento, que sobrepasaba su forma de comprender. Por esa razón es importante de que cuando tengamos problemas o otras cosas, entendamos a Dios, entendamos que nos debemos abocar a Dios. Nuestra mente se va a enfocar en nuestros recursos, nuestra manera de pensar, nuestras capacidades, y por eso cita el apóstol Pedro, dice, si es así, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo, para Dios no hay nada imposible, en el sentido de que yo voy a ser el que va a ir a la cruz por ustedes. Yo voy a ser el que va a pagar el precio del pecado y por eso van a ser salvos. Entonces, en este caso en particular, vemos de que es la importancia de entrar en oración y que Dios va a proveer algo que va a ser inimaginable para nosotros, por así decirlo. Ok, entonces, 1 Timoteo 6, del 3 al 5 dice, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces aquí nos hablan de corruptos de entendimiento. Entonces quiere decir que su entendimiento se corrompió. Su entendimiento cambió de, por así decirlo, estar sintonizados a la mente de Dios a estar sintonizados a otro tipo de mentalidad. ¿Por qué hablo, por así decirlo, estar sintonizado? Porque el apóstol Pablo en diferentes pasajes hace referencia a que nosotros tengamos la mente de Cristo, la forma de pensar de Jesucristo, ¿verdad? Y explica cómo era la mente de Jesús de una manera a grandes rasgos. Por ejemplo, cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, hay esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo nada que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y luego fue llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es de una forma parafraseada, del 5 al 11 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas o los creyentes debemos buscar la mente de Cristo, o la forma de pensar, o tener el entendimiento que tenía Jesús. Y por eso habla aquí, en el versículo 3, por eso puse el contexto, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces aquí nos habla de algo similar a lo que habíamos hablado, conforma, tener la forma de las sanas palabras del Señor Jesús, conforme, tener la forma de la sana doctrina conforme a la piedad. Entonces, ellos no les gustó, no se sintieron gratos con esa forma y por lo tanto se apartaron buscando algo más. Es decir, tal vez les gustaba la Biblia, pero bueno, sí me gusta, pero esto mejor busco otra cosa que me satisfaga. Entonces, ellos, ¿qué pasó? Por esa causa se corrompieron su entendimiento. Se deformó el entendimiento, que lo poco que podían tener o lo mucho que podían tener en Cristo, lo corrompieron porque no les pareció bien. Y por esa razón es que hemos visto ahora que hay pues, doctrinas como la doctrina, lo que se conoce como la doctrina de prosperidad o falsa prosperidad, o algunas otras corrientes que se presentan a lo largo de los años que hemos visto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como no les dio el hecho de la gracia de Dios de aquellos bienes venideros que habrían de venir, ahora ellos quieren sujetarse a los bienes pasajeros que están acá. Entonces, como ellos no quieren esperar a las glorias postreras, quieren tomar de las glorias terrenales. Entonces ya han utilizado o deformado el entendimiento de las escrituras para también querer adoptar o querer obtener riquezas terrenales en lugar de buscar las glorias venideras. Entonces, por esta razón, ellos comenzaron a corromperse, a trastornar las escrituras y obviamente también hay otras doctrinas que se pueden estar brindando a las personas que no es conforme a la palabra de Jesús. Entonces, por eso habla de un corruptos en entendimiento. Entonces, nosotros debemos buscar tener el mismo entendimiento que Jesús. Por eso necesitamos orar, necesitamos entrar en comunión, porque no lo vamos a lograr solo por leer algo o inclusive agarrar libros de diferentes autores, sino que es el hecho de entrar en la comunión, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos indique el camino.
Caso contrario de no dejarnos guiar, no dejarnos, como dice la palabra, someternos al Espíritu Santo o bajo la guianza del Espíritu, van a venir otras entidades. Por eso dice Santiago acerca de la sabiduría de demonios o la sabiduría humana, que si nosotros nos sujetamos a ello, va a venir estos otros espíritus a querer guiarnos, a querer meternos bajo un yugo de esclavitud. Y ahí es donde entramos en una corrupción. Por eso es nuestro esfuerzo, es estar a los pies de Cristo para aprender de Él y vivir por Él y para Él y tener cuidado y prudentes para tener la mente de Cristo. Ser claros, o que Dios nos ayude a que sea claro para nosotros cuál es su forma de pensar. Según Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Aquí vuelve a resaltar, corruptos, es decir, que ellos, en este caso Janes y Jambres, no entendieron lo que Dios tenía con respecto a la dirección de Moisés, y por lo tanto ellos se rebelaron en contra del pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron la mente de Dios. Por lo tanto, ellos vinieron a buscar una rebelión en contra de Dios. Entonces nosotros, por este caso, debemos nosotros buscar no nuestra opinión realmente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchas opiniones. Inclusive cuando uno entra al Evangelio, a veces uno se dice, esto no creo que sea así, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, ¿qué dice la Biblia o qué dice Dios con respecto a esto que está pasando? Es decir, no únicamente decir, yo no estoy de acuerdo con eso, sino más bien ponernos a pensar de que estamos entrando en un sistema de conocimiento del reino de Dios nuevo, y que obviamente hay cosas de que no lo vamos a comprender de la nada. Entonces, más que negar lo que está pasando, deberíamos preguntarnos, ¿será que esto es lo que Dios quiere o lo que Dios necesita? ¿O es la manera de pensar que Dios tiene? Y ir a orar o ir a leer, más que ponernos, por así decirlo, en batalla contra X o Y persona, que en mi caso también me pasó en su momento, que a veces predicaban o decían algo y yo decía, yo no creo que eso sea así. Y ya después, conforme al tiempo, Dios me explicaba y me decía las situaciones y yo entendía que lo que yo contradecía o lo que yo decía que era equivocado, ahora entendía que era verdadero, que era de parte de Dios. Entonces, eso nos pasa en muchos casos, inclusive, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, vemos cómo fue en contra del evangelio a desmedida, a pesar de conocer mucho, porque él conocía la Torá, conocía los profetas, conocía muchas cosas y tenía por así decirlo, como llamaríamos erudito, que era Gamaliel, que inclusive, si no te mal en la palabra, en el original, hablaba que él era como ejemplo, por así decirlo, un rabino entre rabinos. O sea, no solo era un rabino, un conocedor, sino que él estaba sobre ellos. Es decir, como un maestro entre maestros, ¿verdad? Entonces, él, a pesar de eso, no comprendió. Entonces, él estaba en un entendimiento corrupto, y por esa razón dice que él respiraba amenazas de muerte. Es decir, lo que lo movía a él era matar cristianos, o era hacer que blasfemaran el camino de la verdad. Por esa razón es de que Dios se le tiene que mostrar en el camino y revelarse a él. Entonces, por esa causa, nosotros, más que contender contra algo, deberíamos buscar la verdad. Es decir, en lugar de contender contra las personas, y entender que puede haber una corrupción en nuestra mente porque venimos obviamente de un sistema corrupto. Más bien es buscar la verdad en Cristo Jesús para que Él renueve, para que Él cambie nuestro entendimiento y nos lleve hasta el punto de verdad. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, en este caso hay algo importante porque dice el que tiene entendimiento, cuente el número. Pero aquí hay un punto. Alguien podrá decir, no, hermano, yo ya sé mucho en Dios y yo ya sé qué es ese número, ¿verdad? Sino que aquí nos está hablando de que busquemos primero tener el entendimiento de las cosas espirituales, porque recordemos de que cuando hablamos de el diccionario Strong hablaba de entendimiento, decía entendimiento divino, entendimiento humano o entendimiento en términos generales. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces nosotros tenemos que buscar tener la mente de Cristo para poder entender algo. Es decir, que a veces nosotros, como dijo el apóstol Pablo, sean inmaduros para hacer lo malo y maduros para hacer el bien. Es decir, tengan una mente como la de Cristo. Entonces nosotros, a veces en manifestaciones como estas que se están explicando acá, decimos nosotros no quiero entenderlo, yo creo que tengo la capacidad porque he leído mucho, y no habla de eso. Habla que nosotros tengamos una capacidad de entendimiento como la de Jesús
para poder luego venir aquí y leer lo que está aquí para poder entenderlo. Si nosotros venimos con otro tipo de mentalidad no semejante a la de Cristo, no estamos hablando de conocer misterios, sino que estamos hablando de la madurez de la aplicación de los conocimientos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, alguien puede predicar, como habla Filipenses, ¿verdad? Pero puede predicar en envidia. Alguien puede predicar y puede predicar por contienda. Pero otra persona puede predicar y predica por amor. Entonces vemos que los tres están haciendo un acto. Hagamos de cuenta que ellos pueden estar predicando por 20 años. Pero solo uno de los tres está predicando basado en la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque en los evangelios dice de que Jesús, al verlos que eran como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas y les enseñó. Es decir, que la base de la enseñanza de Jesús, independientemente del tipo de tema que está brindando, estaba basado en el amor. Entonces él entendió de que ellos necesitaban de una enseñanza para ser encaminados o ser apacentados. Y no necesariamente como el otro grupo que decía, bueno, yo quiero ser mejor que aquel, voy a lanzarme mi revelación más profunda, o yo voy a hablar más de esta manera, o yo me voy a meter a ayunar para que Dios me revele estas cosas y así le gane a aquel. Como lo que estaba pasando en Isaías 58, que Isaías 58 esa era la intención, era ayunar para tener una revelación para luego contender o pelear contra el otro. Algo así como también pasaba a los fariseos y los saduceos, que por ejemplo esta vez el saduceo decía, voy a ayunar, ya cuando esté bien ayunado, voy a tirarle una pregunta al fariseo a ver si me la contesta. Algo similar a lo que hicieron con Jesús cuando le preguntaron acerca de la resurrección y pusieron un caso de un hombre que se casa con una mujer y de que eran 7 varones y los 7 se mueren, ¿verdad? Entonces vemos de que ahí ellos están más al pendiente de cómo decir que ellos eran los verdaderos de doctrina, ¿verdad? Más que buscar compartir del evangelio a personas que todavía no lo conocían u otro tipo de situaciones. O inclusive venir con Jesús y hacerle una pregunta de Señor, no te entendimos tal enseñanza de tal día, ¿verdad? Y queremos aprender para poder saber cómo llevarlo. Entonces, a ese enfoque es el que quiero dar a entender con el entendimiento de que tenemos que buscar primeramente el entendimiento de lo que es Jesús para luego venir a entrar en estos detalles, porque caso contrario es lo que mencionaba al principio. Es como querer tener una puerta, no tener la llave y querer tratar de ver lo que hay detrás de la puerta y por consecuencia al no poder nosotros por nuestra propia fuerza, comenzamos a ver por la rendija, comenzamos a ver debajo de la puerta o tal vez al lado a ver si logro ver más de algo y por lo tanto después me invento algo, ¿verdad? Me estoy inventando revelaciones o conocimientos en lugar de ir a preguntarle a Dios que Él abra mi entendimiento, que yo esté a la medida de la razón de Él para luego venir a entender algo. Similar a lo que hemos revisado en Hebreos capítulo 5, donde el predicador de Hebreos, comienza a dar un tema relacionado al sacerdocio y él se tiene que detener porque se está dando cuenta que no le estaban entendiendo. Y él dice, miren, lo que pasa está de que el tema que estoy dando es para personas que han madurado. Yo pensé de que ustedes eran maduros, pero por las caras que me están poniendo, es un ejemplo, ¿verdad? Por las caras que me están poniendo, me estoy dando cuenta de que ustedes son inmaduros. Por consecuencia, voy a parar de decir esto y voy a tener que comenzar a darle los rudimentos del evangelio, que es acerca del bautismo, el arrepentimiento de obras muertas, etc. Es decir, que él tuvo que cambiar el tema para que ellos no sean, por así decirlo, confundidos o algún otro tipo de que ellos capten otras cosas que no son, porque a veces eso nos pasa a nosotros. Cuando a veces nos hablan de algo, a veces nosotros por no entenderlo terminamos hablando otras cosas, porque uno no lo ha comprendido bien. Entonces, en este caso, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 676. Entonces, no busquemos forzarle el entendimiento, más bien preguntémosle a Dios qué es lo que necesitamos entender o aprender. Algo similar a lo que dice el pasaje cuando dice, venid y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hay algo bien importante con ese versículo que por lo menos a mí me trajo a reflexión hace un par de años, y era que decía, no, yo antes pensaba que Dios quería que uno aprendiera que fuera uno ser manso y humilde, pero ahí me di cuenta que como se presentaba el pasaje era diferente, porque le decía, venid y aprended de mí que yo soy manso y humilde. Con esto no estoy diciendo que uno
no sea manso y humilde. Lo que quiero dar a entender es que el énfasis no es que yo sea, sino conocerlo a Él, que Él es manso y humilde. Y obviamente por consecuencia eso me va a ayudar a mí a saber cómo ser manso y humilde. Pero el punto es centrarse en conocerlo a Él, ¿verdad? Entonces en este caso con el entendimiento lo mismo. Primero debería centrarme en entender, ver si tengo la capacidad, según lo que el Espíritu Santo me pueda decir, para ver si puedo involucrarme, entrar en este detalle de aprendizaje. Y no solo lo hablo con respecto a esto, este solo es el ejemplo que muestra el versículo, sino que le estoy haciendo referencia con otras cosas, porque Jesús también lo dijo cuando dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero no la podréis sobrellevar. Entonces Dios estaba esperando que ellos tuvieran la capacidad para que lo recibieran, tuvieran la capacidad de entendimiento conforme a Él conoce las cosas para que se las puedan revelar a ellos. Entonces, eso es lo que aquí hablaríamos con entendimiento. Si nos damos cuenta en todos los versículos que vimos, hacía referencia de un conocimiento de entendimiento que nosotros podemos tener, es decir, como una base general de entendimiento para poder aprender cosas. Y aquí es donde voy a comenzar a explicar un poquito la diferencia entre los otros dos entendimientos que hemos visto, como lo que es sunesis y también lo que correspondería a dianoia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esos dos, cuando se corta, perdón, cuando veamos esta parte de aquí vamos a ver aquí la parte de Sunemi. Solo voy a mostrar aquí el pizarro. Muy bien. Muy bien, vamos aquí. Muy bien, entonces vamos a ver aquí algo con lo que estaba mencionando con relación a nous. ¿Por qué menciono esta parte? Porque hay algo que es bien importante aquí con lo que estamos viendo en esta parte general. ¿Por qué hablo de general? ¿Qué es lo que hemos venido hablando? Porque aquí ya entrarían dos puntos que hemos estado viendo con lo que es el entendimiento. Y uno es prácticamente lo que hemos venido hablando de dianoia. Y la otra que es sunesis. Que ambos, tanto nous, dianoia y sunesis, hacen referencia a entendimiento. Entonces uno se pregunta, bueno, de estos tres, los tres me dicen a mí acerca de entendimiento. Entonces, ¿cómo lo puedo yo, por así decirlo, lograr comprender o entender a qué se refiere? Porque los tres hablan de lo mismo. Entonces, basado en lo que he estado meditando, viendo, es de que dianoia hace referencia a un entendimiento que se analiza. Y sunesis hace referencia a un entendimiento que se aplica. Es decir, de que cuando hablamos de nous, es como que hablamos de cuenta como que fuera el corazón o el centro. De ahí se despliega lo que es dianoia, que sería un conocimiento que se analiza o que se medita o que se divide o se discierne para saber qué consecuencias o causas han de venir. Y en el caso de sunesis, hace referencia de cómo voy a aplicar ese conocimiento, cómo lo voy a volver algo práctico a mi vida. Y también pues está el otro que vamos a ver, que es el que mencioné en su momento, que es noema. Que ya habla también en un aspecto un poquito más específico. Aquí es noema. Entonces, noema es más o menos como lo que hablamos de ginosco y epiginosco, que epiginosco es que ginosco es lo general y epiginosco es lo detallado o lo profundo. Entonces, noema funciona algo similar. Noema habla que algo es más detallado, específico que nous sería entendimiento general. Entonces, esto que vemos aquí, que serían 4 de lo que hemos estado hablando, es, por así mencionarlo, algo relevante hasta cierto punto. Hoy meditando en esto me di cuenta de que, por poner un ejemplo, en el caso que hemos estado hablando de Romanos 12.2, podemos hacer el ejercicio con ellos. Me voy a ir aquí a ir a Romanos 12.2 para poner un ejemplo con relación a lo que estamos hablando de estos puntos para poder comprender sus diferencias. En este caso, si lo veríamos de nous, es decir, en un entendimiento nous,
me daría una generalidad. En este caso, Romanos 12:2 me habla a mí, como lo voy a leer, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, entonces en este caso en particular, si lo vemos en el punto de nous, este versículo, si yo lo estoy entendiendo, me está diciendo que yo, para poder conocer la voluntad de Dios, necesito transformar mi entendimiento, necesito renovarlo. Entonces, eso está bien, es una forma de entenderlo, no es algo que esté mal en su entendimiento, es algo general y es lo que nos está dando a entender el versículo. Pero si entramos en un punto de entender con el enfoque de dianoia, me llevaría a mí a captar diferentes partes, como lo que podría ser lo que es conformarse, lo que es transformarse, renovar y ver los enfoques de la voluntad, es decir, como separarlos o diseccionarlos para tratarlos cada uno y ver las consecuencias o problemas que me puede generar cada uno de ellos. Pero si vemos así, tampoco lo estamos viendo en un sentido práctico, pero también está bien porque es parte de entender algo. Discernirlo, dividirlo, comprenderlo y ver sus causas o consecuencias, etc. Entonces, está bien que lo vea de esa manera. Y por último, estaría prácticamente lo que conocemos como sunesis. ¿Qué es sunesis? Yo ya vería en este caso, bueno, ¿qué debo hacer yo? Ya entendiendo de que si yo logro dejar de conformarme al mundo y comenzar a buscar a Dios, lo voy a experimentar y lo voy a conocer. Por consecuencia, ¿qué debería hacer? Ok, lo que debería hacer es, voy a leer la Biblia, voy a orar, porque eso me va a ayudar a una transformación de entendimiento y por consecuencia a poder experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ok. Entonces, en otro caso, por ejemplo, el caso que vimos de Noema, que eso lo vamos a ver la próxima semana, me hace referencia a mí de que yo me puedo centrar en algo muy específico, y en este caso me voy a enfocar en la voluntad de Dios. Es decir, que yo me voy a centrar en entender específicamente o entiendo específicamente de este verso la voluntad de Dios. Este ejercicio lo podríamos tener o hacer también, por ejemplo, con el caso de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, que es lo que hemos estado hablando, es que el concepto general de lo que Jesús está hablando es del reino y que yo dé fruto al 100 por 1 para entrar en una comunión con Él. Si lo miramos en dianoia, en el sentido de dividir, es por eso que Jesús expresa el entendimiento del reino a través de dividirlo en la semilla, en el sembrador, en los escenarios junto al camino, pedregales, espinos, y todo eso es un entendimiento dianoia, y por eso Jesús expresa el conocimiento del reino de esa manera, dividiéndolo y mostrándolo. Y por último, tendríamos lo que es sunesis, que es la aplicación, es decir, que Jesús nos está diciendo que nos enfoquemos en entender algo, ya sea inclusive no enfocarnos también en los afanes, no enfocarnos en resistir las tentaciones o las persecuciones, etcétera, porque es el conocimiento aplicable. Y si yo aplico cada escenario, en este caso de junto al camino, que es el entendimiento, yo aplico cómo entender, cómo llevar eso, puedo vencer o lograr salir de ese junto al camino, ¿verdad? Eso sería el sunesis. Y por último, que es por ejemplo, el caso de Noema, tal vez yo me enfocaría específicamente, por ejemplo, de que yo me voy a enfocar basado en lo que Jesús habló, en entender lo que es el corazón en sí. Es decir, porque hay varios elementos, como es el sembrador, la palabra, el corazón con los escenarios. Entonces alguien dirá, bueno, entonces voy a comenzar a buscar entrar en especificación de qué es el corazón. Entonces él ya está, vemos cómo están las diferentes formas de entendimiento, y por eso también cuando uno ya entra en el Señor Jesús, puede ser que hay personas que se enfoquen más en entender algo y lo tengan, por así decirlo, mentalmente formado y lo entienden, lo subdividen, y uno puede preguntarles si ellos nos explican todo, pero no necesariamente saben cómo aplicarlo. Entonces, y esto es similar también a lo que podríamos ver o lo que hemos hablado con el caso del hebreo, de que ya lo vimos también en su momento, ¿verdad? Que era Binah y Tebún. Entonces, Binah y Tebún, en Binah, en el hebreo, hacía referencia de que una persona tenía la capacidad de discernir lo que había y entender lo que estaba ocurriendo, y Tebún era la persona que tenía la capacidad de actuar según lo que acontecía. Entonces, Binah se asemeja a dianoia
y Tebún se asemeja a Sunesis, que son prácticamente similares en el sentido de, en la forma de aplicación entre el hebreo y el griego. Binah sería dianoia y Tebún sería Sunesis, conforme a lo que hemos estado hablando. Entonces, yo al analizar la situación, al meditar en lo que se ve, logro saber cómo llevarlo a práctica o cómo practicarlo, ¿verdad? Cómo ponerlo, llevarlo a mi forma de vida diaria. Entonces, vamos a orar para finalizar, concluyendo esto, de que Nous hacía referencia a un sistema general, en este caso como que fuera un corazón o como que si fuese una mente, y luego se subdivide a las demás situaciones como lo que es dianoia, sunesis o noema. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude a transformar nuestra mente a través de lo que hemos hablado, y también saber, pues, saber cómo llevar a la práctica las cosas, porque por eso hablamos de un complemento, y también lo vimos en el caso del hebreo, que es Binah y Tebún, para que nosotros podamos, asimismo, comenzar a retomar y entender que hay una necesidad de que nosotros reformemos o transformemos la mente, porque es lo que Dios nos ha estado hablando, nos ha estado incentivando, inclusive cuando hablamos del amor la semana pasada, que hablaba de que nosotros debemos amarlo con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente. Entonces es algo importante que Dios requiere de nosotros, entonces necesitamos enfocarnos en ello. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder entender y comprender lo que asimismo nos ha colocado y dispuesto. Entonces, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres nuestro pastor y Señor, que tú eres aquel que nos fortalece, nos establece, nos renueva y nos guía conforme a tu gloria y tu misericordia. Te damos las gracias, amado pastor, te damos las gracias, amado Rey, te damos las gracias, amado Padre, porque eres nuestro Señor y Salvador, no eres nuestro socorro y nuestro reposo. Ayúdanos hoy a estar delante de ti, viviendo por ti para ti, y anhelando tu gracia y tu poder. A ti la gloria, amado Padre, a ti la honra. Pedimos hoy poder tener entendimiento, que tú nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras, que tú nos reveles de ti, que tú nos hables de ti, que tú nos proveas de ti, porque necesitamos hoy entender la palabra de verdad. Te lo agradecemos para alabanza de la gloria de tu gracia, para poder andar conforme a tu voluntad. Queremos hoy entender tu palabra, queremos hoy entender tu verdad, queremos hoy entenderte a ti. Y también asimismo, Padre, que nos ayudes a poder transmitir a otros la verdad que nos has dado. En el nombre de tu amado y bello Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar para las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo y puro, porque eres misericordioso y benevolente. Queremos hoy confesar delante de ti que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos afectado a otros con nuestras faltas, y queremos hoy arrepentirnos de lo que hemos hecho. Queremos hoy ser guiados por tu Espíritu Santo, y entendemos que a través de confesar nuestros pecados y declarar a Jesús como Señor y Salvador, encontraremos salvación y reposo. Por eso hoy venimos confesando que Él es Señor y Salvador, y que no hay otro en el cual podamos tener salvación sino en Jesús. Por consecuencia, también hoy queremos ser... reconocer que Jesús fue resucitado entre los muertos por tu poder, y que ahora tenemos un Jesucristo que está vivo a la diestra de ti, Padre. Y queremos hoy ser bautizados en agua, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, y que podamos participar de la Santa Cena. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias por tu bello amor y por tu bella bondad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran, por las diferentes necesidades que se están presentando. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos hoy acercarnos a ti, queremos vivir para ti, entendemos que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que te damos las gracias porque tú eres fiel, porque eres verdadero, porque tú eres santo y puro. Y queremos hoy pedirte que tengas piedad de nuestra nación, porque esta nación necesita de ti. Por eso hoy pedimos orando por las necesidades, porque tenemos necesidad que esta nación se vuelva para ti, para tu gloria, inclusive las naciones de los que nos están oyendo, y que podamos exaltar una voz a Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar gloria a Él, queremos bendecirle, queremos tener comunión contigo, Padre. Tenemos la necesidad del Espíritu Santo. También junto con ello tenemos la necesidad de diferentes situaciones que se están presentando en tu cuerpo, Padre, como personas que tal vez están enfermas, personas que están tal vez encarceladas, que están tal vez en sistemas de drogadicción, problemas familiares y algún otro tipo de situaciones que se pueden estar manifestando en sus familias, amigos, escuelas, trabajo, que tú puedas entrar como poderoso gigante a librar, a enseñorearte y a proclamar las grandezas de tu ley, sabiendo que tú eres Dios poderoso. Así que provee
santifica, vivifica, muéstrate como proveedor, como pastor, como el guerrero que eres, para que todos levantemos a una voz y exaltemos tu nombre hasta lo sumo. Te agradecemos, amado Padre, bendito eres eternamente y para siempre. A ti sea la gloria, amado Padre. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga. Vamos a dar lugar a las 6:15 para entrar en el último tema. Para dar lugar al último tema que nos tocaría con relación a lo que es la Santa Cena.